El material esencial para el examen de la cavidad bucal comprende compresas, por un lado, para secar las mucosas y por el otro, para sostener ciertas estructuras tales como las mejillas y la lengua, con el fin de facilitar la visualización de las estructuras anatómicas. Asimismo, también es necesaria una sonda dental para realizar el examen estrictamente odontológico y especialmente la reparación de eventuales caries. También es de utilidad un espejo bucal con el fin de observar las diferentes estructuras y más aún con el caso de las compresas, poder visualizar mejor los diferentes elementos anatómicos de la cavidad bucal. Por otra parte, una pinza puede ser de utilidad, por un lado, para tomar las compresas y por el otro, para efectuar un signo muy específico llamado signo de pinza, que busca despegar fragmentos de epitelio y que orienta el diagnóstico de determinadas patologías autoinmunes de la mucosa bucal, especialmente los pínfigos y los pemfigoides cicatriciales. Finalmente, el examen de la cavidad bucal terminará con la prueba del terrón de azúcar, que tiene como finalidad diagnosticar una eventual xerostomía. Entre otros accesorios fundamentales para el examen de la mucosa bucal, es absolutamente necesaria la utilización de una lámpara escialítica, la que permite focalizar la luz sobre la mucosa. Otro elemento importante del que debe disponer el terapeuta es una silla reclinable, la que permite colocar al paciente en posición elongada, lo que facilita la visualización de las diferentes estructuras de la mucosa bucal, con la excepción de la rinofaringe, para la que, por el contrario, se necesita colocar al paciente en posición sentada. Previamente al examen endobucal debe realizarse sistemáticamente un examen exobucal, sencillo del revestimiento cutáneo, eventualmente de cuero cabelludo, de los orificios nasales y de los conductos auditivos externos y posteriormente, sin duda, una palpación de las áreas ganglionares, que es un examen absolutamente fundamental como complemento del examen endobucal. Se palpan principalmente las cadenas ganglionares yugulares anteriores, las cadenas cervicales y las cadenas transversales del cuello. También pueden palparse las cadenas ganglionares submentonianas. Finalmente, en determinados casos, también puede llevarse a cabo un examen neurológico, tanto de la parte sensitiva como de la motora. A nivel exobucal, la cavidad bucal está circunscrita por las mejillas y los labios que forman repliegues musculomembranosos. Los labios superiores y los inferiores se unen a nivel de las comisuras labiales. Las zonas de las comisuras labiales son frecuentemente la fuente de patologías que se manifiestan por fisuras y que pueden estar relacionadas ya sea a infecciones candiásticas como infecciones bacterianas. A veces una simple causa mecánica explica la presencia de perleches. El borde externo de los labios, que es la parte de la mucosa que se halla a continuación del revestimiento cutáneo, está constituido por el epitelio pavimentoso multiestratificado queratinizado. Puede observarse en el sitio el límite de la demarcación entre el epitelio queratinizado y el epitelio no queratinizado de los labios. Así pues, el examen endobucal comienza estricto sensu con el examen de la zona interna de los labios, que está constituido por el epitelio pavimentoso no queratinizado. Con la ayuda de una compresa se seca la mucosa y puede observarse cómo la misma se rehumifica rápidamente debido a la presencia de numerosas glándulas salivales accesorias presentes a nivel de la submucosa. Estas glándulas salivales accesorias pueden ser visualizadas bajo la forma de pequeños nódulos, que se los siente muy bien si uno se mordisquea los labios y se puede percibir aquí, por ejemplo. Así, la presencia de estas numerosas glándulas salivales accesorias explica la frecuencia de las patologías a ese nivel y fundamentalmente la formación de un mucocele secundario a traumatismos, relacionado en la mayoría de los casos con una mordedura de labios. En la zona inferior de los labios, a nivel de surco alveololabial, puede observarse la presencia de una estructura fibrosa que se denomina frenillo. Estos frenillos no tienen incidencia alguna desde un punto de vista fisiológico. A veces son hipertróficos y se meten entre los dientes. Si esto causa un diastema, debe realizarse la exéresis. A nivel de esta mucosa puede asimismo notarse la riqueza de la vascularización, la que es muy visible dada la extrema delgadez del epitelio. En relación con el labio superior,
puede observarse estructuras análogas. Asimismo, puede notarse la presencia de un frenillo anterior que puede ser también causa de diastema y la presencia de numerosas glándulas salivales accesorias submucosas. El examen de la mucosa labial superior se continúa con el examen gingival. Se observa a nivel de cuello dentario un reborde de la encía que se denomina encía marginal. La misma limita a un surco de aproximadamente 1 milímetro de profundidad que forma lo que se denomina sulcus gingival. En condiciones patológicas, este surco es mucho más profundo. Tenemos ahora una formación que se denomina bolsa periodontal. El pequeño reborde de la encía se continúa con una banda gingival que se presenta más blanquecina. Es la encía que está, de hecho, adherida firmemente al tejido óseo que protege fundamentalmente frente a las retracciones gingivales. Existe una zona particular de la mucosa entre los dientes que se denomina la papila interdentaria. Esta papila interdentaria está constituida por un epitelio no queratinizado y con una forma ligeramente cóncava, lo que le facilita acumulación de la placa dentaria y favorece asimismo la aparición de enfermedades periodontales. La encía insertada, la que tiene un rol protector muy importante, se continúa con una mucosa libre que se denomina mucosa alveolar. Es en esta zona de la encía insertada donde se presentan lesiones de patologías ampollares autoinmunes de la mucosa bucal y especialmente en casos de pemphingoides cicatriciales, dado que es el asiento electivo de una patología a nivel de cavidad bucal. A nivel mandibular, la encía está compuesta por los mismos elementos anatómicos que a nivel maxilar. El examen endobucal continúa con el examen de la mucosa yugal, que es una mucosa con una estructura histológica similar a la de los labios, es decir, una mucosa de revestimiento. No obstante, la presencia de glándulas salivales accesorias es menos importante a ese nivel, lo que explica la menor frecuencia de patologías. Un elemento característico de la mucosa yugal es el orificio del canal de Stenone, canal principal de las glándulas parótidas, el que abre con la punta de la sonda dental. El ostium del canal de Stenone está situado en la vecindad de los dientes número 6 y número 7 y sistemáticamente se realiza un masaje en la glándula parótida para observar someramente la calidad de la saliva que fluye a ese nivel, lo que puede observarse inmediatamente. La calidad de la saliva que fluye a ese nivel es un ejemplo de una eventual infección en relación con una parotiditis, que es relativamente frecuente a nivel de esas glándulas. Así se continúa el examen de la cavidad bucal con el examen de la parte anterior de la cara ventral de la lengua, a nivel de la parte anterior del piso de la boca por una parte y del frenillo lingual por la otra. Pueden observarse pequeñas carúnculas correspondientes a los orificios del canal principal de las glándulas submaxilares llamado canal de Wharton. Asimismo, la palpación subángulo-mandibular de la glándula puede provocar la salida de un pequeño chorro de saliva que será testigo de su calidad, de su cantidad y una eventual infección. Esta zona del piso de la boca se encuentra recubierta por un epitelio extremadamente fino, como lo demuestra la riqueza de los vasos sanguíneos visibles por la transparencia. Es necesario hacer notar que también es un área de estancamiento de diferentes tóxicos y de agentes carcinogénicos que pueden dar origen a neoplasias. Además, si el observador no le indica al paciente que coloque su lengua contra el paladar para observar la zona, la misma es inaccesible al examen directo, luego de la simple abertura bucal. El examen continúa con la observación de la encía a nivel lingual, la que presenta estructura completamente análoga a la que puede observarse a nivel vestibular. El examen de la cara ventral de la lengua se continúa con una protracción que se realiza con la ayuda de una compresa, con el fin de visualizar toda la zona ventral, la que con frecuencia se asocia a la presencia de lesiones blancas de tipo leucoplasia asociada al uso de tabaco. Finalmente, el examen clínico de esta zona continúa desplazando la lengua con la ayuda de un espejo para visualizar mejor la zona del piso de la boca que forma el surco alveolo-lingual. En la parte más anterior se presentan con frecuencia patologías salivales de tipo de la ránula, que es una especie de mucocele a nivel de las glándulas sublinguales. Para examinar la cara dorsal de la lengua se solicita al paciente que saque la misma. A nivel de esta cara dorsal puede visualizarse un sistema papilar extremadamente desarrollado, con papilas filiformes,
pequeñas papilas queratizadas blanquecinas que juegan un rol esencialmente masticatorio de desmenuzamiento del bolo alimenticio contra el paladar. En determinados casos, especialmente en la lengua llamada saburral, estas papilas se encuentran en un gran número asociado a un exceso de descamación y a menudo a una acumulación de placa dentaria. Entremezcladas entre estas papilas filiformes puede observarse la presencia de pequeñas papilas fungiformes, pequeñas papilas de color rojizo hipervascularizadas que contienen numerosos brotes pedunculados. Estas papilas no están asociadas en absoluto a procesos inflamatorios como supone la mayoría de los médicos. Las papilas más difíciles de examinar, que son a menudo la causa de la consulta, puesto que son puramente fisiológicas, son las papilas calciformes, que aparecen en esta cara formando la denominada V lingual. Sobre la cara anterior de la lengua pueden observarse papilas denominadas filiformes que se encuentran en involución en el ser humano y que contienen, como las papilas calciformes, numerosos brotes pedunculados. El paladar está constituido por dos partes, el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro se apoya sobre el hueso maxilar. En su región anterior se encuentra un sistema papilar extremadamente desarrollado con papilas laterales denominadas rugosidades palatinas. A nivel central, entre los incisivos, existe una papila que se denomina papila retroincisiva. En esta zona las patologías mucosas son relativamente infrecuentes. Esencialmente las patologías están relacionadas con tumores óseos y hacen pensar especialmente en un quiste desarrollado a expensas de restos epiteliales que se sitúan a nivel de estructura intermaxilar. Este quiste tiene una forma radiológica muy particular, de corazón de naipe, y puede ocasionar tumefacciones palatinas, las que pueden ser confundidas con lesiones mucosas. Finalmente, es necesario destacar que en la zona anterior del paladar duro no existen glándulas salivales accesorias. El epitelio y la lámina propia apoyan directamente sobre el paladar óseo. En la parte posterior del paladar y sobre todo a nivel lateral se encuentra una submucosa que no presenta a nivel anterior y contiene numerosas glándulas salivales accesorias. Esto explica la frecuencia de patologías en relación con las glándulas salivales, patologías tumorales, malignas o no. Un poco más atrás se halla el denominado velo del paladar, estructura músculo-membranosa que se prolonga en el paladar blando. El examen de la mucosa bucal continúa con el examen del paladar blando y de la parte posterior de la cavidad bucal, la orofaringe. Este examen no siempre es de fácil realización. Es necesario deprimir la lengua para visualizar especialmente la zona de la úvula, que ocasionalmente es ligeramente bífida. Por otra parte, debe examinarse el pilar anterior de la amígdala y el pilar posterior. Concluyendo, una zona que no hemos descrito en el curso de este examen es la zona del trígono retromolar. A este nivel puede observarse una zona de queratinización importante relacionada esencialmente con la masticación sobre esas crestas dentales, puesto que el tercer molar no hizo irrupción en la cavidad bucal. Es necesario destacar a este nivel la presencia del nervio lingual, que pasa cerca del cuello de la muela del juicio, al lado del nivel marcado con la sonda dental. Esta es, por lo tanto, una zona quirúrgica de riesgo que debe evitarse durante las biopsias. Entre las zonas quirúrgicas de riesgo que no mencionaron durante este examen, es preciso destacar la emergencia del nervio alveolar inferior, generalmente entre las raíces de los dos premolares inferiores, y, a nivel alveolar, la presencia de una arteria, la arteria palatina, que transcurre en una canaleta ósea a aproximadamente 1 centímetro de los cuellos dentarios. Para finalizar, dado que con frecuencia es difícil apreciar la secreción salival, especialmente en forma cuantitativa, a menudo utilizamos el recurso de la prueba del terrón de azúcar. En ese momento tomamos un terrón de azúcar, número 4, se corta por la mitad y se coloca debajo de la lengua, observando, pasados 2 minutos, la disolución del mismo. Al cabo de los 2 minutos se le solicita al paciente que abra la boca y se observa el estado del terrón de azúcar y normalmente, en las condiciones completamente fisiológicas como en este caso, el mismo se encuentra completamente disuelto o se le puede deshacer completamente con los dedos. Cuando el terrón de azúcar sale extremadamente seco, seguramente se está en presencia de una senotomía parcial. Cuando se disuelve completamente se trata de una persalia franca.
Aunque no se trata de una prueba cuantitativamente precisa, la misma es altamente suficiente en la práctica clínica. En los casos de serostomía, importante, deben evaluarse los medicamentos prescritos. En este momento pueden efectuarse pruebas más precisas, especialmente con la ayuda de un algodón salival que puede pesarse, colocar por debajo de la lengua y volver a pesarlo al cabo de cierto tiempo, lo que permite evaluar.